Muy buenas tardes a todos. Otra vez nos ponemos a grabar un video sobre un tema de fondo y ya nos animamos a comentarles que en las próximas entregas nos ocuparemos del Ministerio Público y del derecho a la educación en el Estado de Derecho, valga la redundancia. Es un momento muy difícil para la República donde se juegan muchas cosas y hemos asistido a hechos que a mi modo de ver pueden marcar un antes y un después en la Argentina. Tal vez no necesariamente negativo. Pero vayamos al tema de hoy, que tal como cuando me ocupé del semipresidencialismo, que fue el video anterior, les dije que iba a seguir con el jefe de gabinete de ministros y ahí he visto comentarios en donde de alguna manera lo esperan con bastante ansiedad esta nueva entrega. Así que espero estar a la altura de las expectativas. Me disculpo por no poder responder realmente a los comentarios porque son tan numerosos que ya me superan, y para celebrar asimismo que nos estamos acercando a los 32.000 suscriptores, lo cual realmente es más que estimulante, y agradecerles el ánimo y el deseo de estar con nosotros. Jefe de Gabinete de Ministros es una institución que se incorpora en la reforma del 94, dentro del marco de lo que se dio en llamar la atenuación del presidencialismo. Ustedes recordarán que, tal como ya les explicara, Pacto de Olivos se basó en dos objetivos. Uno era la del presidente en ejercicio, Carlos Menem, que quería la reelección, y el otro objetivo era del presidente del principal partido de la oposición en ese momento, que era el Partido Radical, el doctor Raúl Alfonsín, que pretendía una atenuación del presidencialismo. Y a esos efectos aparece entonces esa institución que se inspira en el semipresidencialismo, pero que de ninguna manera cumple con los más mínimos elementos de esta forma de gobierno mixta de las que nos ocupamos en el video anterior. Pues bien, lo encontramos en el artículo 100 de la Constitución. La Constitución dice, y aparece como un añadido a el capítulo que anteriormente era el capítulo de los ministros del Poder Ejecutivo. Dice así: el jefe de gabinete de ministros y los demás ministros secretarios, cuyo número y competencia será establecido por una ley especial, tendrán a su cargo el despacho de los negocios de la nación y refrendarán y legalizarán los actos del presidente por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia. Hasta acá es la redacción de 1853. A continuación, al jefe de gabinete de ministros con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación le corresponde, inciso primero, ejercer la administración general del país. Esto nos obliga a hacer una interpretación conjunta con los artículos 87 y 99 para ver bien qué se quiso decir con la jefatura de la administración general del país, para no caer en el error de que en realidad se estaba dividiendo el Poder Ejecutivo y que al jefe de gabinete de ministros se le daba nada menos que la jefatura de gobierno. Pero esto no es así por dos motivos: porque no se modifica el artículo 87, actual 87, que dice que el ocupante del Poder Ejecutivo es un ciudadano con el título de presidente de la Nación Argentina, es decir, el carácter unipersonal del Ejecutivo goza de la mejor salud. Y en el artículo 99, donde aparece la caracterización entonces de las jefaturas que ejerce en el primer inciso el presidente de la Nación, dice: el presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones. Inciso primero, es el jefe supremo de la Nación, jefe de gobierno y responsable político de la administración general del país. Es decir, por si había alguna duda, no, después de esto ya no tenemos ninguna duda. Es decir, no solo es el jefe de Estado, jefe supremo de la Nación, sino que a su vez se aclara que es el jefe del gobierno
que tiene la responsabilidad política de la Administración General del país, con lo cual, siendo el único ocupante del Ejecutivo, el jefe de gabinete de ministros es una figura que no se diferencia en su potencial, en sus facultades, de los demás ministros. Es más, cuando se habla con responsabilidad política ante el Congreso, se alude a la censura del artículo 101. Claro que la censura en este caso, es decir, la posibilidad de que pueda ser removido también por el Congreso, exige de tales formalidades, es la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara que presente la censura para que sea viable, y después la mayoría absoluta nuevamente de esa Cámara y de la otra Cámara, lo cual se dan cuenta que es casi imposible de instrumentar. Pero además, si el presidente se queda sin jefe de gabinete de ministros, la sensación que yo siempre tuve es que en realidad no pasa nada. Pasaría lo mismo que cuando, por ejemplo, no se está llenando el cargo de defensor general defensor del pueblo de la nación, para hacer, digamos, una cierta asimilación, si se quiere. Entonces, una vez más, la reforma del 94 puso un gran título, pero cuando se rasca un poquito, uno se da cuenta que en realidad no modificó nada. En un brutal gatopardismo dejó a un presidencialismo incólume, en donde el presidente siguió siendo el único titular del Poder Ejecutivo, con todas las facultades intactas, y sin poder ser controlado, por supuesto, por un jefe de gabinete que por lo pronto carece de algo esencial. ¿Cómo va a controlar aquel que es el que lo ha designado y que lo puede remover en cualquier momento? Es decir, no se tuvo en cuenta, no se quiso tener en cuenta un principio fundamental en materia de control, que es la independencia entre el controlado y el controlante. Muchas gracias, buenas tardes y nos vemos la semana que viene.